בעקבות החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. 70 años de la independencia del Estado de Israel. He decidido que es el momento de reconocer oficialmente Jerusalén como capital de Israel. Sobre la embajada de Jerusalén, también he pedido al Departamento de Estado que comience las preparaciones para reubicar la embajada de Jerusalén desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Y como decisión soberana, reconocemos a Jerusalén como la capital de Israel. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. 5 y 6 de mayo, 5 de la tarde. Poliforum de Chiapas. Conferencias. Israel, como todos sabemos, es el testimonio más grande de la historia. Música y una gran celebración. Proyecto Nehemías invita. En esta mañana comenzamos a rectificar algunos constantemente en relación con Israel. Esos vocablos han sido deformados por los medios de comunicación que no les interesa realmente la verdad. Quien les paga por escribir les dice lo que tienen que decir. Los invitamos a que vayan a Israel para saber exactamente qué es lo que está pasando en el Estado de Israel. Gran parte de mi familia vive en Israel. Viven en un moshav, en un kibutz, viven en la ciudad, en todas las formas de vida de Israel. Allí hay familia coreana. Entonces quiero que hagan planes para que vayan a Israel. Ya les invitó Javier a Israel para que vean lo que está pasando. Les voy a dar solamente un ejemplo de lo que sucede cuando ustedes llegan a Israel. Se van a encontrar a una persona que camina con ustedes, está en la mesa siguiente en el restaurante. Me preguntaron, ¿y usted de dónde viene? Le dije, de México. Y le pregunté, ¿y usted? Me dice, yo soy palestino. Usted es palestino, me da gusto conocerlo. Dígame, tengo curiosidad, ¿cómo se dice en el idioma palestino buenos días? ¿Se rasca la cabeza? No sé. Pues si usted me dijo que es palestino, tiene que saber cómo se dice en palestino buenos días. No, pues no sé. Oiga, y le sigo preguntando, dígame por lo menos 1 o 2 nombres de sus dioses en su religión palestina. Se vuelve a rascar la cabeza y dice, pues no sé. ¿Sabe? La verdad es que usted no es palestino, usted es árabe, porque habla árabe y no sabe cuáles son los dioses palestinos en castellano. En el año 135 el emperador romano Adriano sofocó una revolución que había empezado Bar Kokhba. ¿Recuerdan mis hermanos judíos aquí? Bar Kokhba mantuvo a Israel independiente los años 132, 134 y en el año 135 llega el emperador Adriano con un ejército masivo, todas las armas más modernas de su tiempo para sofocar la revolución de Bar Kokhba, y por mayoría numérica sofocó la revolución y le cambió en venganza el nombre, en lugar de tierra de Israel le puso el nombre de Filistia, porque Filistia en latín quiere decir tierra de filisteos. Ya no existían los filisteos, pero ahora tenían un territorio que se llama Filistia. Así como hoy no existen los
aztecas, tampoco existen los filisteos ya. Si se encuentra un mexicano y le preguntan o le dicen que él es azteca, ustedes se van a dar cuenta que le está mintiendo. No puede ser azteca. Los aztecas desaparecieron por asimilación. La asimilación con otras tribus, y se acabaron los aztecas. Pero siguen persistiendo estos árabes disidentes que son filisteos. ¿Por qué lo hacen? Para tener un pretexto y atacar a Israel y decir que los filisteos tienen derecho a su tierra. Pues ya tienen su tierra. Si analizamos la historia de Israel y la historia de las naciones, nos vamos a dar cuenta que el territorio de Palestina fue gobernado por los últimos 500 años por los otomanos, los turcos, desde donde gobernaban su territorio, desde Estambul, desde Constantinopla, que ahora la capital es Ankara, pero ellos estaban en Constantinopla, y desde ahí manejaban todo, pero era territorio palestino, pero ya no había filisteos. Entonces, cuando ustedes hablen con ellos, díganles la verdad. Tú estás robando una identidad étnica que no te corresponde, porque eres árabe. Y eres árabe disidente porque rechazaste vivir bajo el gobierno de Jordania y quieres quitarle a los judíos su tierra prometida para instalarte tú con el apoyo del terrorismo. Cuando lleguen a Israel, empiecen a predicar la verdad entre los palestinos. Y pregúntenles, ¿cómo se dice en palestino esto? En cambio, si ustedes preguntan a un judío cómo se dice buenos días, buenas noches, ellos les van a decir en hebreo como Abraham hablaba hebreo. De acuerdo con la Biblia, Abraham fue el primer hebreo. Y así lo dice, Abraham el hebreo. Y luego cuando se referían en Egipto a Joseph, le decían, Joseph el hebreo que trajiste a la casa. Entonces, no se dejen engañar. Los palestinos de hoy no son palestinos, no son filisteos. Son árabes disidentes que cuando se formó el Emirato de Transjordania en el año 1922, se llamó así, Transjordania. Y en 1946 se transformó otra vez en Reino Hashemita de Jordania. ¿Por qué le pusieron Reino Hashemita de Jordania? Porque Hashem era un árabe musulmán descendiente de Mahoma, y como se llamaba el fundador Hashem, le pusieron Reino Hashemita de Jordania. Entonces nos explicamos por qué los judíos mesiánicos, en lugar de decir Hashem, decimos Adoshem. Porque no queremos que se confunda con el que fundó el gobierno y el reino de Jordania. Otra de las cosas que les recomiendo cuando lleguen a Israel, pregúntenle a los que viven ahí cuánto tiempo tienen en el lugar. Y se van a dar cuenta que los árabes que viven en Israel llegaron a trabajar porque no había trabajo en los alrededores hasta que llegaron los judíos como empresarios, empezaron a fundar centros de empleo, centros de trabajo. Siempre que hay una comunidad judía, hay centros de trabajo. ¿Saben a cuántos mexicanos han empleado en México las pinturas Comex? Cuando entró las pinturas Comex, yo hablaba con la familia Achar, que mis amigos conocen a los Achar, eran los únicos competidores con Sherwin-Williams, pero lucharon y Sherwin-Williams se acabó y Comex. Parece que había rumores recientemente que Sherwin-Williams quería comprar Comex. No sé si se logró esa compraventa, pero donde hay judíos hay trabajo, hay fuentes de trabajo. Esos árabes que están en Israel llegaron porque los judíos fundaron fuentes de trabajo en la tierra de Israel.
Y nunca se olvidaron de Jerusalén, nunca se olvidaron de su tierra. En el año 135 de nuestra era, cuando los judíos escaparon de la persecución de Adriano, entre esos judíos iba la familia Coriat. La familia Coriat huyó de Jerusalén y se fue a refugiar lo más lejos que pudo llegar del Imperio Romano y llegó hasta la península ibérica. En la península ibérica, la familia Coriat fundó 2 poblaciones. Una está en Cáceres y se llama hasta hoy se llama Coria de Cáceres. Así como los judíos que llegaron a Toledo, fundaron Toledo como Toledot. Toledot en hebreo significa generaciones, fue una población judía, Toledot. Después, al paso de los años, cuando los judíos fueron expulsados, se quedó el nombre de Toledot, pero le quitaron la T y quedó Toledo. El apellido Toledo es de raíces hebreas. El apellido Coria también es de raíces hebreas, pero el apellido Coria originalmente es con la letra T. Es el apellido de mi familia. Se escapó la familia Coriat de morir porque aprovechó que fueron expulsados de España para Marruecos, y de Marruecos, cuando llegó la Inquisición española, ¿saben cómo le decían a la Inquisición? Le decían Santa Inquisición. Fíjense qué absurdo, la Santa Inquisición. Nos invitaban a los judíos a una barbacoa, nosotros éramos la barbacoa. Una cosa tremenda, absurda, como lo que está pasando en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son hoy por hoy el teatro de lo absurdo. Pues eso estaba pasando también en España. Cuando llegó la Inquisición española a Marruecos, la familia Coriat con otras familias huyeron a Sudamérica. La única colonia donde no pudo entrar la Inquisición fue la Guayana holandesa, en Surinam. En Surinam está la sinagoga sefaradita más antigua de América. Allí se refugió la familia Coriat. Cuando terminó la Inquisición de sus invitaciones, la familia Coriat salió de Surinam y se dividió en 5 ramas. Se fueron a Israel, a Francia y a México. Y a mí me tocó nacer en México. Pero yo les cuento esta historia personal porque quiero que sepan cómo los judíos fueron desterrados de su nación por el emperador Adriano. Y desde el año 135 todo el territorio siguió llamándose Filistia, que ahora es Palestina. Los norteamericanos le dicen Palestine, pero es Filistia. Y Palestina fue 3 veces dividida. La Declaración Balfour proclama por ayudarle a los judíos para que regresen a su hogar nacional. Y sin preguntarles, porque la Declaración Balfour los prometía que iban a instalarse en los 120 kilómetros cuadrados que tenía Palestina. Lejos de hacer la negociación directamente con los judíos, hicieron la negociación con los árabes hashemitas y les dieron 90,000 kilómetros para formar el Emirato de Transjordania, que después, como dijimos, el Reino de Jordania. Primera partición de Palestina. La segunda partición de Palestina la intentan las Naciones Unidas en 1947, cuando el 29 de noviembre deciden que los judíos tienen derecho a declarar su Estado y los árabes también tienen derecho. ¿Cuáles árabes? Los disidentes, los que no quisieron vivir bajo el gobierno de la tribu hashemita, porque entre los árabes hay muchas guerras y muchos odios también. Entonces, ¿qué pasó? Los árabes hashemitas no querían a los otros árabes que se hicieron disidentes y se hicieron terroristas para conseguir el territorio de Israel para llamarse Estado de Palestina. Entonces, yo los invito para que investiguen la verdad histórica, para que investiguen lo que realmente está pasando en Israel y no se dejen engañar. Aquellos mexicanos, especialmente aquellos cristianos evangélicos que quieren aprender
la historia de Israel o lo que está pasando en Israel y compran la jornada y compran el periódico, las notitas musicales o las de televisión, allí no está la verdad. Estamos obligados a buscar la verdad, así como se recomienda en la Biblia escudriñar las Escrituras. Y yo les conmino a que se olviden de las mentiras que se publican en la prensa. Otro error que comete la prensa constantemente le llama a Israel que está en el Medio Oriente. Si ustedes se fijan en un mapa, todo el continente asiático es Oriente. El lejano Oriente está Japón, donde está Hong Kong, donde está China, donde está Vietnam, donde está todos esos, Corea está en el lejano Oriente. El Medio Oriente está India. El cercano Oriente es Israel. Si ustedes ven mapas antiguos, inclusive muchas Biblias dicen el cercano Oriente, el antiguo cercano Oriente. Pues aunque sea antiguo, sigue siendo cercano, no porque es moderno se convierte en Medio Oriente, sigue siendo cercano Oriente. Y no le digamos más Jordania, es Judea y Samaria. Judea y Samaria son los territorios ocupados por Israel porque son los dueños del territorio. Ustedes viven en una casa ocupada porque son los dueños o pagan la renta. Israel está en los territorios ocupados por sus dueños. Ellos son los dueños de Judea y Samaria, no desde ayer ni desde la guerra de los 6 días. Israel es el dueño legal de todas esas tierras. ¿Quién le dio a Israel esa tierra? Pues el dueño de todos los bienes raíces del planeta. ¿Sí? ¿Y a quién se los quitó? A los idólatras y a los paganos que no se quisieron someter a sus mandamientos, los sacó de su tierra, los cananeos. 7 pueblos que fueron expulsados porque esa tierra es de Israel. Y yo les suplico entonces que investiguen la verdad, porque solamente la verdad los hará libres. Quiero nomás enseñarles 2 palabras hebreas, porque de las 3 que voy a decir ya conocen una. Repitan 3 veces: Am Israel Chai. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Am Israel Chai. Ese es el grito de guerra de los que queremos y amamos a Israel. Am Israel Chai. ¿Qué quiere decir Am Israel Chai? Que viva el pueblo de Israel. Que viva el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya me acabé el tiempo? No me quería ir, pero ni modo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. La celebración más grande de la historia de Israel. En Chiapas, el corazón que une a América. Proyecto Nehemías.